Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 4. El hombre no se libra de la acción absteniéndose de las obras, ni hasta el perfeccionamiento se levanta por la simple renuncia. Parece simple lo que dice, pero en realidad dice que no por el solo hecho de renunciar ya has alcanzado todo el conocimiento o te has liberado del mundo material. Dice esto porque en algunos lugares de la India las personas que toman la orden de renunciante, como serían de estos sacerdotes que ya no se mezclan más con mujeres, ni viven en el mundo material, que se van al campo, al bosque, que se van a vivir o viven en la ciudad, pero viven apenas con lo que le dan en un platito, salen con un platito a pedir y ya son renunciados totales. Bueno, eso más en el pasado, porque actualmente, incluso en la India, estos renunciantes viven en buenos templos y viven realmente de las donaciones que dan los fieles. O sea, es más o menos lo mismo que sucede aquí con los cristianos, en los católicos, los curas, los obispos, porque los renunciantes serían como los obispos aquí, ¿no? Los gurús serían como los cardenales. Y también en otras escuelas, las escuelas evangelistas también tienen pastores y ellos viven de acuerdo a lo que consiguen como el dinero para mantener la congregación, ¿no? Pero aquí Krishna está explicando que en realidad la renunciación no es un trámite, no es ropa. El hombre alcanza la perfección no por la falsa renuncia, sino que alcanza la renunciación cuando realmente se desapega de las cosas materiales, del cuerpo material, de los deseos materiales, y se dedica únicamente a la vida espiritual. Pero en el mundo material donde nosotros vivimos, la renunciación es cuando uno vive más para el espíritu que para los deseos de lograr cosas materiales, absurdas, porque de repente tener para acumular tampoco no te da felicidad. Entonces, como lo que se persigue en realidad con este conocimiento es la moderación. O sea, la renunciación no significa dejar todo, ya lo hemos hablado en otro capítulo, sino que ser moderado en este mundo y dedicarse más al espíritu, tratar de crecer espiritualmente más que crecer materialmente. Si las cosas materiales vienen, se aceptan, bienvenidas, pero no deben ser nuestro centro de vida. Eso es todo lo que está persiguiendo este capítulo. O sea, no abandonamos la acción, no renunciamos a la vida. Lo que hacemos es vivir lo más normal posible sin tantos deseos materiales, y las cosas si vienen, vienen. Y si vienen, podemos ser un poquito buenos y compartir también. Ojo. Jai. Hare Krishna. Namaste. Nos vemos mañana.